Si medimos el voltaje directamente de la batería con el vehículo apagado, tenemos un valor de 12.6, que este es un valor normal. Ahora, al encender el vehículo, tiene que incrementarse ese voltaje. Ya con el vehículo encendido, el voltaje que teníamos anteriormente pasa hasta 13.7. Esto para que pueda funcionar el vehículo y además se vaya almacenando energía en la batería. Si vemos este valor de 13.7, que está pues por encima del voltaje nominal de la batería, que son 12. En realidad vimos que tenía 12.3, 12.5, por ahí varía ese voltaje dependiendo de los vehículos. Pero ya con esta cantidad 13.7 ya es lo ideal en lo cual debe trabajar el sistema eléctrico del automóvil para que opere el vehículo y también esté cargando bien nuestra batería. Si tenemos valores muy lejos de estos que estamos midiendo, pues sería la señal de que tenemos un problema. Bien, vamos a analizar nuestros posibles resultados para emitir algún diagnóstico. El primer voltaje que analizamos es el voltaje que medimos en la batería con el motor apagado y todo desconectado, todos los accesorios desconectados. El punto de referencia es 12.6. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un valor mucho mayor que 12.6? Pues aquí tenemos que considerar una posible sobrecarga de la batería, que el regulador o el alternador estén trabajando de una manera que no es adecuada y está suministrando más carga a la batería. Entonces esta condición de sobrecarga puede conllevar a una reducción de la vida útil de la batería. Entonces hay que irnos a revisar el alternador y el regulador de voltaje. Si tenemos un voltaje mayor que 12.6, ahora si tenemos uno menor que 12.6, perdón, mucho menor que este valor, pues bueno, ahí también tenemos que revisar lo que es el alternador y el regulador de voltaje, porque entonces algo está pasando en el sistema y debemos revisarlo si es menor a este valor. Otra posible causa de tener un voltaje menor a 12.6 es que tengamos nuestra batería defectuosa, es decir, que ya haya llegado al fin de su vida útil. En este caso lo más conveniente es reemplazar la batería. Aquí un síntoma muy claro de esta condición es que, por ejemplo, dejemos el auto estacionado durante la noche y a la mañana siguiente ya no arranque, ¿no? Le pasemos corriente y arranca perfectamente, y después de dejarlo estacionado algunas horas, pues nuevamente se queda sin energía y no arranca, ¿no? Entonces, si el voltaje es muy bajo, menor que 12.6, pues entonces aquí claramente es nuestra batería, ya está defectuosa, ya no mantiene la carga, ya no, aunque la carguemos al voltaje adecuado durante mucho tiempo, la batería, cuando ya es necesario reemplazarla, ya no mantiene esa carga. Entonces rápidamente el voltaje baja y ya no sirve para arrancar nuestro vehículo. Ese es un síntoma que es necesario ya reemplazar la batería. Ahora, si nuestra batería pues no tiene mucho tiempo de uso o está nueva incluso, y si tenemos un voltaje muy bajo, pues aquí hay que buscar otra causa, que puede ser una fuga de corriente, que quiere decir que algún cable, hay un pequeño cortocircuito, alguna fuga de corriente, alguna mala conexión en el sistema eléctrico que esté extrayendo corriente de nuestra batería y que con el paso de 1 o 2 horas pues termina por
por descargarla. Entonces, si nuestra batería está bien, es nueva o tiene poco tiempo, y si estamos teniendo fallas de arranque, y si el voltaje aquí es menor a 12.6, bastante menor, pues entonces habría que buscar una fuga de corriente. Ahora, ya con el motor encendido, debemos verificar el voltaje que hay en la batería ya con el motor encendido. El voltaje tiene que subir aproximadamente de 12.6 hasta 13.7, 13.8, incluso hasta 14.5 volts. Es un voltaje aceptable. Ya si sube demasiado, entonces sí ya puede ser un problema, como en el caso que tenemos aquí, que es mayor a 13.7, mucho mayor a 13.7, pues estamos teniendo una sobrecarga de la batería, que ya comentamos que puede llevar a reducir su vida útil, a dañarla, y que tengamos que reemplazarla. Entonces hay que verificar el estado del regulador de voltaje y del alternador, que estén trabajando correctamente. Si no, el problema entonces estará en estos componentes y no en la batería. Ahora, si nuestro voltaje de carga es menor que 13.7, entonces igual tendremos una falta de carga adecuada del alternador o una falla del regulador de voltaje. Entonces, por ejemplo, si igual mismo presentamos fallas al arrancar nuestro vehículo, que se nos queda sin carga, nuestra batería está en buen estado, está nueva, está en buen estado, entonces tenemos que verificar este voltaje de carga. Si es mucho menor a 13.7, entonces sí debemos irnos a revisar el alternador o el regulador, ya que entonces nuestra batería no se está cargando adecuadamente. Entonces es por eso que a veces nos quedamos sin carga y sin poder arrancar el vehículo. Entonces la causa de la falla no sería la batería, sino sería pues nuestro sistema del alternador o el regulador de voltaje. Esto es válido para pues prácticamente casi cualquier vehículo, ya que prácticamente todos los vehículos funcionan con baterías de 12 volts. No importa si es una batería pequeña o una grande, el voltaje de trabajo de los acumuladores automotrices pues es de 12 volts. Entonces estos valores que mostramos aquí pues funcionan para prácticamente todos los vehículos, ¿no? Entonces con esta pequeña tabla podemos descartar un análisis, podemos descartar ciertas fallas en el manejo, en la operación de nuestro vehículo.